Hola de nuevo. Vamos a empezar ahora con la representación de funciones, que va a ser una continuación de los vídeos que habéis visto ya de primero de bachillerato. Vamos a recordar brevemente cuáles son los pasos a seguir para representar una función, ¿vale? Y lo primero es el dominio de definición, que ya lo hemos visto todo. Simplemente os dejo aquí un cuadro resumen, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta el tipo de función, es fundamental, ¿vale? Si va a ser una función racional, sabemos que el dominio van a ser toda la recta real menos los valores que hagan cero, el denominador que habrá que estudiar porque son posibles asíntotas verticales, ¿vale? Si tenemos una función con radicales, tenemos que tener en cuenta que si el índice de la raíz es par, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces el dominio será los valores donde el radicando sea mayor o igual que cero. Igualmente, para las funciones logarítmicas, recordemos que el dominio siempre va a ser donde lo que esté en el interior del logaritmo sea estrictamente mayor que cero, porque el logaritmo de cero es infinito, tiende a menos infinito por la derecha, ¿vale? Entonces aquí también vamos a tener una posible asíntota vertical. Os recuerdo también que la función tangente se hace infinito en todos los múltiplos impares de pi medios, ¿vale? ¿Sí? Pues esto es lo que pone aquí. El dominio será toda la recta real menos los múltiplos impares de pi medios. Y que, en cambio, el dominio va a ser toda la recta real en las polinomios, en seno, coseno y en las exponenciales, ¿vale? Simplemente un repaso para que lo tengamos en cuenta, que lo primero que hay que mirar es el dominio, ¿vale? Por otro lado, voy a hacer un breve repaso a las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Como ya sabemos, una función va a tener una asíntota horizontal, es el comportamiento en el infinito, cuando en el límite más o menos infinito de la función me da un número a, ¿vale? En ese caso, en esa situación, vamos a decir que x igual a es asíntota horizontal. Ojo, recordar que hay que estudiar si hay asíntotas horizontales en el más infinito y en el menos infinito por separado, porque puede una función perfectamente tener dos asíntotas horizontales diferentes en cada extremo, o incluso por un lado sí y por otro no, o por un lado una oblicua y por otro una horizontal. Es decir, que no olvidéis estudiarlo siempre en el más y en el menos infinito. Las asíntotas verticales, ¿vale? Os recuerdo que la ecuación de una asíntota vertical es de la forma x igual a b, igual que la de la horizontal es y igual a a, porque en este caso sería una recta vertical, donde ves un punto donde la función tiene algún límite lateral más o menos infinito. No hace falta que sea por los dos lados, ¿vale? Simplemente cualquier límite lateral que dé más o menos infinito va a dar lugar a una asíntota vertical, ¿vale? Y os recuerdo que para encuadrar la gráfica estudiaremos siempre los límites laterales, ¿vale? Y el valor de la función cuando se va acercando a sus asíntotas, ¿sí? Importante, ¿vale? Os recuerdo las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas, la definición general es que es una recta de la forma igual a mx más n, ¿vale? Y esto qué significa realmente que cuando una función se acerca a su asíntota oblicua, la diferencia entre ellas, ¿vale? Sería justamente la longitud de este segmento, la diferencia entre ellas tiende a cero. Como veis, eso es lo que significa tener una asíntota, que la función se va aproximando cada vez más a su asíntota, ¿vale? Esto implica que el límite de la función menos la ecuación de su asíntota tiene que ser cero. Y de esta igualdad se derivan dos. Una, que el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función partido por x va a ser m, eso simplemente resulta al dividirlo entre x, y la segunda, que el límite de f de x menos mx tiene que ser n. Si estos dos límites existen, ¿vale? Y tienen un valor numérico, entonces la ecuación de la asíntota oblicua va a ser, como aquí viene expresado, igual a mx más n, ¿vale? Entonces, depende de qué tipo de función, tenemos que utilizar la expresión general de una asíntota oblicua, calculando estos dos límites, ¿vale? O podemos, como hemos visto en otros vídeos, si la función es una fracción algebraica, podemos dividir el numerador entre el denominador y el cociente va a ser mi asíntota oblicua.
Y esto va a ser así siempre y cuando el grado del numerador sea 1 mayor que el grado del denominador, ¿vale? ¿Sí? Así que tenemos estas dos opciones. Primero, para que exista asíntota oblicua, tiene que pasar que límite más infinito o menos infinito de infinito, que el límite de la función partido por x de un valor y que el límite de la función menos ese valor menos x también de otro valor, al que vamos a llamar n, ¿vale? Y simplemente, en el caso de que sea una fracción algebraica, va a ser más rápido si calculamos la asíntota oblicua dividiendo con una división de caja el numerador entre el denominador, ¿vale? Bueno, por otro lado, todo este cálculo de asíntotas va a requerir del cálculo de muchos límites, ¿vale? Y entonces la diferencia respecto al año pasado es que ahora tenemos una nueva herramienta que son el cálculo de límites mediante la regla del L'Hopital, ¿vale? Entonces, esto nos permite realizar el estudio de funciones más complejas, diferentes a las del año pasado. Así que simplemente os dejo aquí un resumen de cuándo se puede aplicar la regla del L'Hopital y cuáles son las estrategias, ¿vale? Recordemos que de forma directa solo se puede utilizar en el caso infinito partido por infinito y cero partido por cero, ¿vale? Y que los otros límites, infinito menos infinito, habrá que multiplicar y dividir entre el conjugado si tiene radicales o sumar fracciones. Y de ahí puede ser que nos quede un límite directo o que tengamos que aplicar la regla de L'Hopital, ¿vale? Si tenía una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito, ¿vale? Lo más práctico suele ser aplicar la regla de los límites tipo número e. Es cierto que también se pueden tomar neperianos, ¿vale? Como en otras indeterminaciones, pero normalmente lo más rápido es aplicar la regla de los límites tipo número e, aunque es posible que al aplicarla, a su vez, en el exponente tengamos que aplicar de nuevo la regla del L'Hopital, ¿vale? Os recuerdo que si teníamos de 0 por infinito, había que transformarla en un límite tipo 0 partido por 0 o infinito partido por ciento, reordenando numerador y denominador, ¿vale? Os recuerdo que simplemente a por b lo puedo expresar como a partido por 1 partido por b. Y de esta forma podíamos reordenar el producto para que me quedara o bien 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Y que cuando teníamos 0 elevado a 0 o infinito elevado a 0, tomábamos logaritmos y aplicábamos la regla del L'Hopital, ¿vale? Bueno, os dejo también aquí un esquemita de todos los límites de la raíz del logaritmo de la exponencia, ¿vale? Para simplemente que lo tengáis resumido, ¿vale? Resumido todos estos conceptos sobre límites, cuánto es a elevado a más infinito, cuánto es a elevado a menos infinito, cómo depende de la base, lo mismo con el logaritmo, ¿vale? Simplemente para que tengáis un esquema que os facilite el cálculo de límites, ¿vale? Y bueno, el siguiente punto a la hora de representar funciones sería calcular los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Que como sabéis, hay puntos de corte con el eje X y puntos de corte con el eje Y. Entonces, simplemente recordaros que donde la X se hacía 0 era donde cortaba el eje Y y donde la Y se hacía 0 era donde cortábamos al eje X. Por lo tanto, tendríamos que hacer f de 0 y tendríamos el corte con el eje Y y resolver la ecuación f de x igual a 0 y entonces tendríamos calculados los puntos de corte con el eje X, ¿vale? Fundamental que lo hagamos siempre que representemos. Y bueno, pues para recordar un poco la tabla para los máximos y mínimos relativos y puntos de inflexión y puntualizar algunos aspectos, ¿vale? Bueno, como ya sabíais, para que una función sea creciente, su derivada debe ser mayor que 0, ¿vale? Y si ocurría que la primera derivada era 0 y la segunda menor que 0, significaba que esa función era convexa, ¿vale? Como aquí. Entonces teníamos un máximo relativo. Si teníamos la primera derivada igual a 0 y la segunda mayor que 0, entonces teníamos un punto de extremo relativo donde la función es cóncava. Por lo tanto, teníamos un mínimo relativo, ¿vale? Recordemos que los puntos de inflexión son aquellos donde la función pasa de ser cóncava a convexa o viceversa. Con lo cual son los puntos, ¿vale?
donde la recta tangente atraviesa a nuestra gráfica. Y para localizar un punto de inflexión, teníamos que ver que la primera derivada valía 0 y simplemente que la tercera fuera distinta de 0, sea cóncava o sea convexa, ¿vale? Y que teníamos las tablas de crecimiento y las tablas de concavidad, ¿vale? Entonces os recuerdo que poníamos el dominio de la función, normalmente de más infinito a menos infinito, pero en general el dominio de la función. Y que tendríamos que ir estudiando el signo de la derivada en función de f. ¿En qué valores diferenciábamos la recta real? Pues por un lado, si teníamos alguna asíntota vertical, por ejemplo, habría que ponerlo, diferenciarlo, puesto que el crecimiento de una función puede variar por una asíntota vertical. Y por otro lado, tendríamos que poner los puntos donde la derivada se haga 0, ¿vale? Y a partir de ahí, pues iríamos viendo cómo va cambiando el signo de la derivada y deduciendo el crecimiento, ¿vale? Tenemos que tener siempre en cuenta si cuando ha cambiado de creciente a decreciente ha sido debido a un punto donde la derivada se hacía 0 o un punto simplemente donde un trozo de función se enlaza con otro trozo de función, o si es una asíntota vertical, porque en este caso, a pesar de que haya un cambio en el crecimiento, no va a ser un extremo relativo, no hay ni un máximo ni un mínimo relativo, ¿vale? Por eso es importante que lo distingamos. Exactamente igual va a pasar cuando estudiemos la concavidad, ¿vale? Si estudiamos el signo de la segunda derivada, pondremos, si el dominio es toda la recta real, también si tenemos alguna asíntota vertical, también puede cambiar la concavidad en una asíntota vertical, y los puntos, que puede ser 1 o ninguno o 2, ¿vale? Donde la segunda derivada se haga 0, ¿vale? Los puntos donde la segunda derivada se haga 0. Y lo mismo, pues vamos estudiando cómo van cambiando el signo de la segunda derivada y deduciendo de ahí si mi función va a ser cóncava o convexa. Y ver que dónde va a haber punto de inflexión, pues en los puntos donde pase de ser cóncava a convexa, pero que no tenga una asíntota vertical. Bueno, esto solo es un repaso de todo lo que hemos estudiado previamente, ¿vale? Recordar un poco el concepto de simetría, es que si nos la piden o simplemente porque puede ser interesante analizar para nosotros mismos, para el estudio de la función, si nuestra gráfica presenta una simetría, ¿vale? Recordar que una función es simétrica cuando se verifica que f de menos x es igual a f de x, ¿vale? Va a ser una simetría respecto al eje y, como veis aquí, para cualquier valor x, esta va a ser una función simétrica. Si yo tomo cualquier valor x, va a ser exactamente igual su imagen que el de menos x. Van a tener la misma imagen, ¿vale? Entonces eso significa que es simetría. ¿Por qué me va a ayudar esto a hacer una gráfica? Porque si tiene un máximo relativo a la derecha, tiene que tener otro a la izquierda. Si tiene un asíntota horizontal por la derecha u oblicua, lo mismo va a tener por la izquierda. Entonces, si ya sé que es simétrica, me va a evitar tener que hacer el estudio en ambos extremos, ¿vale? También decíamos que una función era antisimétrica si f de menos x era menos f de x, lo que equivale a decir que es simétrica, pero respecto a un punto, respecto al origen de coordenadas. Si este valor es x, este es menos x, como vemos, tiene la misma imagen en valor absoluto, pero con diferente signo. Lo mismo, esto también nos va a ayudar a poder estudiar de forma global una función, puesto que si tiene un máximo en un lado, sabemos que de forma simétrica va a tener un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces nos va a ayudar. Y bueno, y por último vamos a recordar lo que es una función periódica. Una función periódica es una función donde f de x es lo mismo que f de x más n por k o n por t, que se suele poner más frecuentemente el periodo, ¿vale? De periodo k. Vamos a cambiarlo porque como estáis acostumbrados a tener el periodo, le llamamos t, ¿sí? Como en física, pues vamos a llamarle t. Periodo t. Vamos a cambiarlo y así ya no hay confusión, ¿vale?
¿sí? Por ejemplo, la función seno, coseno, tangente son funciones periódicas de periodo 2pi, que serían radianes, el equivalente a dar una vuelta completa. Por lo tanto, cada vez que pasamos 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, cada vez que damos una vuelta entera, la función se repite indefinidamente, ¿vale? Con lo cual, simplemente tenemos que estudiar la gráfica de la función en un periodo, puesto que el resto se va a repetir de forma indefinida, ¿vale? Y bueno, simplemente recordar que si dos funciones son inversas, eso significa que su composición es la identidad, ¿vale? Esta es la definición de funciones inversas, ¿sí? Y que solemos expresarlo como que g es igual a f a la menos 1, ¿vale? Significa que van a ser simétricas respecto a la recta igual a x, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta sería la función elevado a x y neperiano de x, que como sabéis son simétricas respecto a la recta igual a x y son funciones inversas. El neperiano de la exponencial es x y la exponencial de neperiano pues también es x. Lo mismo pasaría aquí con x al cuadrado y raíz de x, ¿vale? Aunque una estaría con un dominio desde 0 más infinito y solamente se podría definir la inversa en ese dominio, ¿vale? Entonces, como veis, también son simétricas. ¿Y qué además se verifica esta propiedad? Que el dominio de una resulta ser la imagen de su inversa y al revés, el dominio de la inversa es la imagen de la otra, ¿vale? Bueno, simplemente son aspectos que nos pueden ser útiles a la hora de representar funciones. Recordar también, aunque ya lo hemos repasado este curso, cómo se calcula o se estudia una función valor absoluto, ¿vale? Recuerdo que tenemos que separarla en distintos intervalos, ¿vale? Para que no aparezca el signo del valor absoluto, teniendo en cuenta que el valor absoluto de una función va a ser la misma función donde la función sea positiva o cero y la función cambiada de signo donde la función se haga negativa o cero, ¿vale? Como ya lo hemos visto bastantes veces, porque realmente el valor absoluto implica que toda la parte negativa de la función se va a convertir en positiva. Simplemente recordaros, porque va a ser muy útil, que os apoyéis en esta parte del temario, en el programa GeoGebra, para la presentación de funciones, ¿vale? Cómo se introducían funciones valor absoluto en el ordenador, ¿vale? Simplemente si ponemos apps absoluto, ya podemos poner valor absoluto de lo que queramos, lo podemos teclear, pero también en el teclado que aparece en el GeoGebra clásico, podéis localizar en este botón el símbolo de valor absoluto y así podemos introducir función valor absoluto, ¿vale? Como veis aquí, por ejemplo, valor absoluto de x cuadrado menos 1 y ya me va a aparecer la gráfica de la función. ¿Qué este tipo de funciones que va a tener? Pues frecuentemente lo que tiene son puntos no derivables, ¿vale? Esos picos que decíamos, ¿sí? Y por otro lado, para repasar cómo se introduce una función definida a trozos en el programa GeoGebra. Empezamos a teclear en la barra de entrada la palabra función y nos va a aparecer esta opción que es función, valor inicial y valor final, ¿vale? Porque como solo es una variable nos vale. Por ejemplo, aquí pongo la función x cuadrado más x desde el menos 10 hasta el 1, ¿vale? Entonces yo cada trozo, como veis aquí en la gráfica, me va a salir hasta el 1, que es donde yo quería acabar mi función. Y a continuación pues puedo introducir otro trozo, en este caso g de x, lo vamos a hacer x más 1 entre el 1 y el 2 o 7 menos x cuadrado entre el 2 y el 10. Y como veis, así ya puedo conseguir tener mi función definida a trozos, que me va a permitir visualizar si eso no es continuo, si eso no es derivable y poder comprobar si todo el estudio que he hecho yo es correcto o no es. Bueno, vamos a comenzar con algunos ejemplos de representación gráfica de funciones, ¿vale? Vamos a empezar con esta función que es racional, pero que además tiene un valor absoluto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresarla como una función definida a trozos. Como siempre, tengo que ver dónde cambia de signo
lo que está en el interior del valor absoluto. Como este caso simplemente es x, tendré que ver qué pasa cuando la x es menor que 0 y cuando la x es mayor que 0, que es donde cambia de signo. Para los valores negativos, el valor absoluto lo que hace es cambiarle el signo. Por lo tanto, eso lo consigo poniendo un menos delante. Y en cambio, para los valores positivos, el valor absoluto no le afecta, así que quedaría de la misma manera, x partido por x al cuadrado más 1. Muy bien, pues ahora ya podemos empezar a hacer la representación gráfica de la función, ¿sí? Primero, como siempre, vamos a empezar con los puntos de corte, con los ejes, ¿vale? Muy bien, puntos de corte y dominio. El dominio de la función, como veis, va a ser toda la recta real. ¿Por qué? Porque el denominador es siempre distinto de 0, así que no va a haber ningún punto donde no esté definida. Y en el 0, tanto por la izquierda como por la derecha, podemos ver simplemente a ojo que se hace 0, así que va a ser continua, ¿vale? En este caso, como no me piden que estudie la continuidad, pues no tengo por qué hacerlo. Simplemente me piden que haga la representación gráfica de la función, ¿vale? Así que el dominio es toda la recta real, por lo tanto, no van a existir asíntotas verticales, ¿vale? Y vamos a ver los puntos de corte con los ejes. Pues nada, simplemente lo valoro. Cuando la x vale 0, la y vale 0. Y si la y vale 0, la única solución es que la x valga 0. Así que existe un único punto de corte con el eje x e y que va a ser el 0, 0, ¿vale? Porque si yo igualo a 0 la función, la única solución posible sería x igual a 0. Así que ya no hace falta ni siquiera que lo ponga porque es bastante trivial, ¿vale? Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer cuando representamos una función es ir dibujando lo que vayamos calculando, ¿vale? Aquí tengo mis ejes de coordenadas, el eje x, el eje y yo ya sé que la gráfica va a tener un punto de corte en el 0, 0. Pues lo voy a dibujar, ¿vale? Muy bien, el siguiente paso es saber si tiene asíntotas horizontales, el comportamiento en el infinito, ¿vale? Para ello tengo que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de la función, que como es un valor mayor que 0, pues tendré que tomar el límite cuando x tiende a más infinito de x partido por x al cuadrado más 1. Como es una fracción algebraica, tendríamos infinito partido por infinito, pero como tiene mayor valor el denominador, ya sabemos que este límite va a ser 0. Así que tiene una asíntota horizontal igual a 0, pero por la derecha. Si hago el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, ahora sería el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x partido por x al cuadrado más 1, que también va a dar 0. Así que tengo asíntota horizontal también igual a 0 por la izquierda, ¿vale? Siempre tenemos que comprobar por los dos lados. Vamos a dibujar la asíntota, como hemos dicho, vamos a ir dibujándola, ¿sí? Va a haber una asíntota horizontal por la derecha y una asíntota horizontal por la izquierda, ¿vale? Una asíntota y la vamos a escribir. Asíntota horizontal y igual a 0 con su ecuación. Muy bien, pues ya tenemos el comportamiento en el infinito, ya tenemos los puntos de corte. Vamos a estudiar ahora el crecimiento, ¿vale? Máximos y mínimos relativos. Para ello tenemos que derivar la función. Así que vamos a derivarla. Derivar el primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, partido por el segundo al cuadrado. Y la otra pues sería exactamente igual, pero cambiada de signo. Bueno, pues si simplificamos esta expresión, voy a obtener x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado más 1 al cuadrado y menos x al cuadrado menos 1 partido por x cuadrado más 1 al cuadrado, cuando la x sea menor que 0 y cuando la x sea mayor que 0.
Muy bien, pues para estudiar el crecimiento tengo primero que ver dónde cambia de signo la derivada. Así que la tengo que igualar a 0. F' de x valdrá 0 si solamente si x al cuadrado menos 1 vale 0, que va a tener dos soluciones, x igual a 1 y x igual a menos 1. Así que vamos a construir su tabla de crecimiento. Como no tiene asíntotas verticales, simplemente vamos a ir desde el infinito más infinito y vamos a colocar los dos valores donde cambia de signo la derivada, que como hemos visto es en el menos 1 y en el 1. Pero en el 0, aunque no tenga ninguna asíntota, puesto que la función cambia de expresión, también podría ser que cambiase su crecimiento. Así que también en el 0 voy a ponerlo en la tabla de crecimiento, ¿vale? No solamente cuando hay asíntotas verticales, sino también cuando es una función definida a trozos, porque en ese punto podría cambiar la expresión, como de hecho lo hace, ¿vale? Así que tendríamos que estudiar el signo de f' para ver el crecimiento de f. Como siempre tomamos un valor que esté en el intervalo que nos interesa, ¿vale? Tenemos aquí la expresión de la derivada, así que si tomo un valor a la izquierda del menos 1, por ejemplo, tomamos el menos 2, me quedaría positivo arriba, positivo abajo, por lo tanto, positivo. Aquí la función va a ser creciente. Si cojo el menos 0,5, seguimos estando en valores menores que 0, en cambio el menos 0,5 va a quedar negativo el numerador y positivo el denominador. Así que va a ser aquí negativa y la función va a ser decreciente. Si tomo ahora un valor positivo, 0,5, hay que darse cuenta que ahora ya tengo que utilizar el otro trozo de la derivada, puesto que estamos valores que son mayores que 0. Así que en el 0,5 el numerador va a quedar menos por menos más, ¿vale? Va a quedar más entre más, positivo, así que la función va a ser creciente. Y en cambio aquí va a ser negativo y la función va a ser decreciente. Muy bien. Recordemos que se define un máximo relativo como el valor donde la función pasa de ser creciente a decreciente, siempre que la función sea continua, y un mínimo relativo donde la función pasa de ser decreciente a creciente. Así que como vemos aquí, podemos deducir que en el menos 1 y en el 1 va a haber un máximo relativo y sin embargo aquí en el 0 vamos a obtener un mínimo relativo, ¿vale? Así que intervalos de crecimiento. Tendríamos que f es creciente, si nos lo piden, en los intervalos que da menos infinito a 1 y en el infinito 0 a 1. F es decreciente en el intervalo que va de menos 1 a 0 y en el intervalo que va de 1 a más infinito. Y f tiene máximos relativos en x igual a 1 y x igual a menos 1 y un mínimo relativo en x igual a 0. Muy bien, pues lo que tenemos que hacer siempre cuando calculemos los máximos y los mínimos es representarlos, ¿vale? Para ello tenemos que calcular las dos coordenadas, no solamente una, sino que tenemos aquí x, y en el menos 1, en el 0 y en el 1. En el 0 ya sabemos que valía 0, ¿vale? En el menos 1 pues tendremos que sustituir. El menos 1 tenemos que ver que sería 1 partido por 2, un medio. Y en el 1 pues también va a valer un medio. Bueno, pues vamos a dibujar estos puntos. Sabemos que cambia en el 1 un medio, aquí va a haber un máximo relativo y aquí también va a haber un máximo relativo. Y lo vamos a escribir, ¿vale? Máximo relativo en el punto 1, un medio. Y máximo relativo en el punto menos 1, un medio. ¿Vale? Pues nos faltaría saber si la función es o no es derivable en el 0, ¿vale? Porque en el 0 habíamos visto que la derivada no era nula. Entonces realmente no vamos a tener un mínimo relativo en un punto donde la derivada no es 0, donde la tangente no es horizontal. Efectivamente, si yo hago el límite al 0 por la izquierda y por la derecha, vamos a ver que por un lado me va a dar menos 1 y por el otro lado 1. Así que la función no es derivable. Bueno, vamos a ver si ya podríamos
representar gráficamente la función. Vamos a ver. Me dicen que tiene una asíntota horizontal y que tiene un máximo relativo, ¿vale? Así que parece que la función subirá hasta su máximo y tenderá a ir hacia su asíntota horizontal, ¿vale? Y también parece ser que alcanzará su máximo y luego su asíntota horizontal, ¿vale? Bueno, como veis, tiene toda la pinta de que la concavidad también va a cambiar. Tiene toda la pinta que por aquí habrá algún punto de inflexión y por aquí también habrá algún punto de inflexión. Y como vemos, en el 0 va a ser un punto no derivable, así que la función va a ser convexa entre los dos puntos de inflexión y cóncava cuando tiende hacia sus asíntotas. Así que, si nos lo piden, tendríamos que estudiar la segunda derivada, ¿vale? Vamos a hacer la segunda derivada. Ojo, esto no lo tengo que hacer siempre, ni mucho menos. Para representar la gráfica, nosotros ya habríamos representado básicamente lo que es la gráfica de la función. Solamente si me lo piden, haríamos la segunda derivada. Vamos a hacer la segunda derivada, que sería, vamos a ponerla aquí. Tendríamos que derivar x cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Así que sería derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo partido por el segundo al cuadrado. Fijaos siempre que en la segunda derivada va a ser muy común en las fracciones algebraicas que podamos simplificar un factor, en este caso x al cuadrado más 1, porque se repite en todos los sumandos del numerador y en el denominador. Así que si la simplificamos, me quedaría de esta manera. 2x al cubo más 2x menos 4x al cubo más 4x partido por x cuadrado más 1 al cubo. Si la simplificamos un poco más, me va a quedar, esto es un cubo, ¿vale? Menos 2x al cubo más 6x partido por x cuadrado más 1 al cubo. Esto cuando la x es menor que 0. Y cuando es mayor que 0, simplemente va a quedar 2x al cubo menos 6x, cambiada de signo. Muy bien, entonces si igualamos a 0 la derivada, la segunda derivada, menos 2x al cubo más 6x será 0, o bien cuando la x vale 0, ¿sí? O bien cuando x al cuadrado es igual a 3, o sea, cuando x vale raíz de 3 y x vale menos raíz de 3, ¿vale? Estos van a ser justamente los puntos de inflexión. Pero para estar seguros de que lo son, tendremos que hacer ahora una tabla de concavidad. Como siempre, desde menos infinito hasta más infinito, vamos a dar los dos valores, menos infinito, más infinito, menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. Siempre vamos a tener que poner el valor donde cambia de trozo la función. Así que f segunda y f. Y vamos viendo cómo cambia la segunda derivada, su signo, en cada uno de los intervalos, ¿vale? Si tomo un valor a la izquierda menos raíz de 3, por ejemplo, el valor menos 2, ¿vale? Va a quedar positivo, por lo que la función va a ser cóncava. Si cojo un valor entre menos raíz de 3 y 0, por ejemplo, el 1, ¿vale? Si tomo ahora un valor comprendido entre menos raíz de 3 y 0 como el menos 1, pues vamos a ver que aquí esta expresión me va a quedar negativa. Por lo tanto, en este intervalo la función va a ser convexa. Si tomo el 1, me va a pasar exactamente lo mismo, ¿vale? En el 1, ahora como ya tomaríamos el otro trozo de la segunda derivada, me va a quedar negativo, por lo tanto es convexa, y aquí positivo y cóncava. Así que podemos ver que en realidad solo existen dos puntos de inflexión, a pesar de que en el 0 se haya anulado la segunda derivada, ¿vale? Así que esos puntos de inflexión que ya habíamos adivinado que tenían que existir van a estar en el menos raíz de 3 y en el raíz de 3, ¿vale? Son los puntos donde la función pasa de ser cóncava a convexa o viceversa.
Y este punto cero es lo que llamamos un punto singular, ¿vale? Es un punto no derivable, ¿de acuerdo? Un punto singular de la gráfica. Así que ya tendríamos la concavidad. Si además me pidieran la paridad, pues nos damos cuenta rápidamente que esta es una función par, ¿vale? F de x es simétrica par, ya que f de menos x, que sería igual al valor absoluto de menos x partido por menos x al cuadrado más 1, esto es lo mismo que x partido por x cuadrado más 1, que es f de x. Y como veis en la gráfica, pues efectivamente es una función simétrica. Si lo hubiera tenido en cuenta desde el principio, pues ya hubiera tenido seguro que iba a haber dos máximos relativos y dos puntos de inflexión simétricos respecto a la recta y igual a x. Bueno, pues simplemente es recordaros que siempre con GeoGebra os podéis corregir las gráficas, ¿vale? Y si la metéis en GeoGebra os va a salir este dibujo que os enseño aquí ahora, ¿vale? Que como veis pues es muy similar a la que habíamos dibujado nosotros previamente. Vamos a ver otro ejemplo. Es una función también muy clásica que no hacíamos en primero de bachillerato porque nos faltaban las reglas del hospital, que suele ser un polinomio multiplicado por una exponencial. Bueno, pues vamos a empezar como siempre con el dominio, ¿vale? El dominio de esta función es toda la recta real. Por lo tanto, no van a existir asíntotas verticales. Vamos a ver los puntos de corte con los ejes. Cuando la x vale 0, me va a quedar menos 1 por elevado a 0, que sería menos 1. ¿Y la y cuándo va a valer 0? Bueno, pues entonces tengo que igualar la función a 0. Como elevado a x siempre es distinto de 0, va a tener dos soluciones, x igual a 1 y x igual a menos 1. Y como siempre, pues vamos a empezar representando estos puntos de corte en mis ejes para tenerlos siempre presente y poder detectar al tiempo posibles contradicciones. Cuando la x vale 0, la y vale menos 1 y luego va a pasar por el 1, 0 y menos 1, 0. Ya tengo esos puntos de corte. Muy bien, pues vamos a ver el comportamiento en el infinito, ¿vale? Límite, cuando x tiende a más infinito, de f de x, que es el límite, cuando x tiende a más infinito, de x al cuadrado menos 1 por e elevado a x, ¿vale? Como veis, esto da infinito por infinito más infinito, ¿sí? Así que por la derecha no va a tener una asíntota horizontal. ¿Podría tener una asíntota oblicua? Sí, vamos a comprobar si la tiene o no la tiene. Límite, cuando x tiende a más infinito, de f de x partido por x va a ser el límite, cuando x tiende a más infinito, de x al cuadrado menos 1 por elevado a x partido por x, que como veis da infinito partido por infinito, indeterminación. Bueno, pues vamos a aplicar la regla del L'Hopital para resolver este límite. Límite cuando x tiende a más infinito y derivamos numerador y derivamos denominador, ¿vale? Derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que como veis me va a quedar infinito. Así que no tiene asíntota oblicua, ¿vale? Al menos no por la derecha. Vamos a ver qué pasa en el menos infinito. Límite, cuando x tiende a menos infinito, de x al cuadrado menos 1 por elevado a x, ahora me va a dar infinito por 0, indeterminación, que puede ser resuelta por L'Hopital si lo ordenamos adecuadamente. Así que esto va a ser el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado menos 1 partido por elevado a menos x, que ahora sí que va a ser infinito partido por infinito, indeterminación. De nuevo, aplicamos aquí la regla del L'Hopital y va a ser el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x partido por menos e elevado a menos x. Infinito partido por infinito, podemos volver a aplicar L'Hopital, límite cuando x tiende a menos infinito de 2 partido por elevado a menos x.
que ahora sí que esto va a ser 2 partido por infinito, 0. Así que concluimos que hay una asíntota horizontal de ecuación y igual a 0, pero solamente por la izquierda. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dibujarla. Vamos a tener una asíntota horizontal igual a 0, pero por la izquierda. Asíntota horizontal y igual a 0. Vamos a ver, por tanto, la derivada para poder valorar el crecimiento. ¿Vale? Como es un producto, pues será derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Tenemos que ver dónde cambia de signo, por lo tanto tengo que ver dónde se hace 0. Y como os digo siempre, este tipo de ecuaciones, la clave está en sacar factor común elevado a x. Así que lo puedo expresar como elevado a x por 2x más x al cuadrado menos 1. Esto será 0 cuando x al cuadrado más 2x menos 1 sea 0, que aplicando la fórmula de las ecuaciones de segundo grado sería menos 2 más menos la raíz de 8 partido por 2, menos 2 más menos 2 raíz de 2 partido por 2, que simplificamos, tendríamos x es igual a menos 1 menos raíz de 2 y x es igual a menos 1 más raíz de 2. Posibles máximos y mínimos relativos, ¿vale? Son lo que llamamos los puntos críticos, puntos que pueden ser máximos o mínimos relativos, puntos que hay que estudiar de forma más detenida. Muy bien, pues para estudiar el crecimiento de la función tengo que ver qué ocurre a un lado y a otro de estos valores. Como no hay asíntotas verticales ni hay función definida en trozos, estos son los únicos valores que tengo que tener en cuenta a la hora de valorar el signo de la derivada. Muy bien, si tomo un valor que está a la izquierda, menos 1 menos raíz de 2, como por ejemplo podría ser el menos 3, ¿vale? Vemos que la derivada va a ser positiva, puesto que al estar elevado al cuadrado va a ser mayor que el resto de los números. Así que aquí la función va a ser creciente. En cambio, si tomo un valor intermedio, entre menos 1 menos raíz de 2 y menos 1 más raíz de 2, que ya es un valor positivo, por ejemplo, podría ser el 0, queda negativo y va a ser decreciente. Y va a ser positivo a partir de este otro valor. Así que, como veis, vamos a tener un máximo relativo y un mínimo relativo. ¿Vale? Así que f de x, f es creciente en el intervalo que va a menos 1 menos raíz de 2 y en el que va desde menos 1 más raíz de 2 a más infinito. F es decreciente en el intervalo que va de menos 1 menos raíz de 2 al menos 1 más raíz de 2. F tiene un máximo relativo en x igual a menos 1 menos raíz de 2 y f tiene un mínimo relativo en x igual a menos 1 más raíz de 2, ¿vale? Ojo, todo esto no es necesario que lo hagamos cada vez que hago la representación gráfica, expresar el crecimiento. Simplemente si me lo piden, entonces yo lo expresaré. Lo que sí que es importante para poder dibujar la función es saber dónde están sus máximos y mínimos relativos. Bueno, pues además de saber los puntos donde se hace máximo y mínimo relativo, tenemos que representarlos. Así que tenemos que sustituir en nuestra función, ¿vale? Y para representarlos realmente lo que me interesa son sus valores aproximados, ¿vale? Así que serán en menos 2,41, 0,43. Ahí es donde hemos dicho que tiene un máximo relativo, o sea, más o menos en el menos 2 casi medio y casi medio punto. Por ahí vamos a tener un máximo relativo. Y vamos a tener un mínimo relativo en el 0,41 menos 1,25. 0,41 menos 1,25, que será más o menos por aquí, ¿vale? Bueno, pues ya más o menos podemos representar la gráfica de la función. Sabemos que por aquí va a venir desde su asíntota horizontal, que aquí va a tener un máximo relativo, que va a cortar al eje en este punto, va a cortar el eje en este punto, aquí va a tener un mínimo y como habíamos visto, luego tendería al más infinito, ¿vale? Así que tendrá un aspecto
parecido a este. Si quisiéramos saber un poquito más, pues bastaría con dar más valores. Muy bien, pues como veis, tiene pinta de que aquí también va a haber cambios de curvatura y puntos de inflexión. Pero como os digo, si nos lo piden, no tenemos por qué hacerlo. No es obligatorio. Así que en este caso, como ya lo hemos hecho en el ejemplo anterior, pues no vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a ver cómo es realmente la función hecha por GeoGebra, que la tenemos aquí arriba. Y como lo veis, pues sería muy similar, ¿vale? Y si tiene pinta de que va a haber un punto de inflexión, pues seguramente por aquí parece que va a haber un punto de inflexión, ¿vale? Luego aquí va a pasar otra vez de cóncava, pasa a ser convexa, de convexa pasar a ser cóncava en algún punto y luego ya parece que va a ser cóncava hasta el final. Pero como os digo, si no nos lo piden, no tenemos por qué hacerlo. En cuanto a la paridad, pues se ve fácilmente que esta función no es ni simétrica ni antisimétrica. Es decir, podríamos decir, si nos lo preguntan, que f es asimétrica, que significa que no tiene simetría. Y ya tendríamos completa la representación gráfica de esta función.